existían 11 ecorregiones naturales. ¿Por qué? ¿Cómo las dividía las 11 ecorregiones naturales? A Por ver, el ¿quién me... clima Por el clima, la fauna y la y la flora. flora. Ujú. Incluso un tema actual de lo que es geopolítica están hablando, y ustedes lo pueden ver en las noticias, están bastante interesantes. Hay un noticiero que da por ATV Sur a las 7 de la noche, que habla sobre todos estos temas. Y está justo mencionando la periodista de que cómo es que en zonas de la costa está afectando mucho más el coronavirus que en zonas de la sierra. ¿Cuál es la razón? Hay investigaciones al respecto, en fin, todo ello se está viendo ahora, porque si ustedes han visto el desastre que ha sido Ecuador con el coronavirus y todo ello. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en un primer momento el que postuló las 11 corregiones dijo eso en su tesis, lo dijo. Dijo que debido al clima pues existían ciertas enfermedades endémicas. ¿Qué significa la palabra endémica? ¿Quién me ayuda? Que es propia del lugar. Que es propia del lugar, ¿verdad? Que nace en el lugar. Entonces, por ejemplo, a ver, digamos, una enfermedad endémica del Perú. Una que estuvo un poquito antes de que iniciara el coronavirus, acá en Perú. El dengue. El dengue. El dengue, ¿verdad? ¿Por qué se transmite el dengue? ¿Cómo se transmite el dengue? Por el La mosquito. picadura del mosquito. Ya, la picadura del mosquito. ¿Y sabemos qué hacer para evitar el dengue? Sí, no tener agua en posada. No tener agua en posada, perfecto. Entonces, algunas personas en ese primer momento dijeron, ¿por qué le prestan más atención al coronavirus que al mismo dengue? Si el dengue está matando tantas personas a nivel nacional, ¿cuál cree que sea la razón? A ver, ahora postulemos ustedes. ¿Cuál creen que era la razón por la que se le prestaba más atención al coronavirus que al dengue? Por el sistema de salud. Pero el dengue también estaba eliminando el sistema de salud en la zona de Porque la es un selva. tema, porque es un poquito más controversial a nivel mundial. Ya, por ahí va. A ver, ¿quién más me puede postular algo más? Porque Dengue en afecta más a la selva que a la costa y al desierto. Pero también se han visto algunos casitos en la costa, por ejemplo. Yo sí he llegado a ver casos en la costa de esa enfermedad. Yo creo que también puede ser porque ha afectado a la capital. Normalmente cuando hablamos del gobierno del Perú siempre se refieren a Lima y como el coronavirus sí ha afectado más a Lima, entonces le toman más importancia. Esa es una interesante postura política, felicitaciones, es una interesante postura para analizarla, pero sí tienes razón, el Perú es un país bastante centralista. Pero yo creo que hay otra razón por medio. Si ustedes ahora la escuchan, la van a pensar. Creo que la razón es porque el dengue sabemos cómo se transmite, sabemos por qué se transmite y de alguna forma sabemos focalizar su contagio, ¿verdad? Entonces, si sabemos que, por ejemplo, hay una epidemia de dengue, ¿qué tienes que hacer? Evitar agua en posada, controlar los depósitos de agua si es que los tienes, evitar picaduras de mosquito, evitar ir a zonas de contagio, en fin. ¿Y qué sucede con el coronavirus? Caso contrario, sabemos cómo se transmite, sí, pero ¿es posible controlarlo? ¿Ustedes creen que si retornamos de la cuarentena, como algunos piensan que vamos a hacerlo el lunes, va a ser posible controlar el coronavirus? No. A ver, No, mis, No, no, ¿por qué no? A ver, No. porque, o sea, nuestra tasa de muerte, o sea, de muertes y nuestra tasa de contagios, o sea, recién está en subida. Entonces, si ahorita nosotros volvemos a un ámbito normal, el grado de contagio va a ser mucho mayor porque no solamente yo puedo estar contagiado, sino puedo ser portador. Entonces, al convivir con personas portadoras, puedo ser contagiado. claro. También está ese hecho y está el hecho pues de que falta un poquito de educación en la población para que logremos retornar a una vida regular con este virus por delante. Pero volvamos al tema del que partimos, de las regiones y de que por qué, por ejemplo, en zonas de la costa se han visto mayor cantidad de muertes y más al norte todavía muchas más. Por ejemplo, vamos a Ecuador. El caso de Ecuador es terrible con el virus. Y tiene mucho que ver también el clima.
¿sí? Varios investigadores ya están, o sea, no les puedo dar ahorita una teoría fija, porque todavía no existe, pero sí ya se están haciendo investigaciones sobre por qué en estas zonas está atacando más fuerte el virus, por qué en zonas de mayor calor está atacando más el virus. Muchos incluso dicen, debido que tiene algo por ahí que ver, están postulando el mar tropical, del que vamos a ver ahora, la calidad de temperatura del mar. Entonces, yo les invito a leer estas noticias. Hay páginas bastante interesantes de la BBC Mundo, por ejemplo, que están hablando de todas estas teorías y que sería bueno para ustedes irlas conociendo poco a poco. Vamos a partir de lo básico, lo que ustedes, como les digo, han visto desde, esto creo que desde primaria, ¿verdad? Les decían que había dos tipos de mares, ¿verdad? El mar frío, la corriente fría de Humboldt, que venía del sur hasta aproximadamente el centro-sur, ¿sí? 5 grados latitud sur aproximadamente. Son aguas relativamente frías, y los que han ido, por ejemplo, a la playa, a Mollendo, Camaná, esas zonas, a pesar de que era verano, a pesar de que era mediodía, se daban con la sorpresa de que el agua era fría, ¿verdad? O alguno la sentí calentita, yo nunca. Todas las veces que me aventuré a meterme al mar, así sea mediodía con todo el sol presente, no, nunca le he encontrado tibiecita el agua. Pero esto, a la par, nos ayuda a tener gran variedad de especies, debido a que tenemos bastante fitoplancton en nuestro sistema. Más el mar tiene un color medio verdoso, y eso logra que sea alimento para las diferentes especies. Y es por esta riqueza que teníamos que precisamente ocurrió el conflicto del que vamos a hablar en un rato, ¿sí? Las características del mar frío: la amplitud del zócalo continental, que permite que la luz solar favorezca, 200 metros aproximadamente de profundidad. Hay bastante fitoplancton, bastante plantas acuáticas, lo que atrae bastantes especies. También existe lo que es el afloramiento de las aguas, que lleva a la superficie nutrientes minerales. Alta salinidad, que es lo que hace que el agua sea bastante viscosa, bastante densa, y permite un mejor desarrollo de plancton. La baja temperatura, que permite que el agua tenga mayor contenido de oxígeno, a diferencia de las aguas cálidas. Y la ubicación tropical, que es la cercanía a la línea ecuatorial, ¿sí? El fitoplancton, acá les pongo los ejemplos del fitoplancton, que es la base productiva, y el zooplancton, que es el consumidor de primer orden. Fitoplancton, que está formado por diferentes especies de algas microscópicas con capacidad fotosintética, o sea, de hacer fotosíntesis. Y el zooplancton, que es formado por animales microscópicos que se alimentan de este fitoplancton y que generan toda esta cadena trófica en nuestro mar peruano, ¿sí? Para que tengan ustedes una idea, por ejemplo, este mar frío trae diferentes especies a nuestro territorio. Entre los peces, que es lo que más interesa en este momento, porque vamos a hablar del conflicto, por ejemplo, tenemos gran cantidad de anchoveta, de sardina, de atún, que son los peces más buscados para el comercio tanto de harina de pescado como de enlatados, ¿sí? El mar tropical, que ocupa el sector más septentrional del litoral peruano y posee aguas cálidas durante todo el año. ¿Alguno de ustedes ha ido a vacacionar al norte? A Tumbes, a Piura, a esas zonas. Uy, Sí. ¿Cómo son las aguas? A ver, ¿quién me puede contar un poquito? Son tibiecitas, ¿verdad? Y el color, tiene un color especial. Es más Verde. claro. Más claro, Un poquito ¿verdad? más claro. Como medio azulito incluso, ¿verdad? Y es más, si ya se llegan a ir hasta el Caribe, no sé si alguno ha llegado a ir hasta el Caribe, todavía no, algún día. Las aguas todavía son mucho más bonitas y la arena es completamente blanca. Presenta temperaturas cálidas durante todo el año, a tal punto que, por ejemplo, en invierno tenemos 19 grados y en verano 23 grados, o sea, todo el año es cálida. Tiene baja salinidad a consecuencia de las constantes lluvias tropicales y el agua que llega al mar, el agua de ríos que llega al mar. Sabemos que aproximadamente 53 ríos tenemos en la costa. De los 53, la mayoría desembocan en la parte norte. Poca viscosidad debido a la alta temperatura, a la baja salinidad. No hay mucho plancton en esa zona. Tiene aguas bastante cálidas y con poca presencia de oxígeno durante todo el año.
eso es importante. Y a pesar de recibir más radiación solar que el mar frío, el mar tropical, los mares tropicales suelen ser pobres en nutrientes. No se produce, por ejemplo, lo que vimos en el mar del sur, el afloramiento. Entonces, las cantidades de especies ictiológicas son menores, los peces son menores. Existe mejor concentración de fitoplancton, eso sí, y en consecuencia la productividad es un poco más alta. Acá les traigo, por ejemplo, uno de los peces que se suele encontrar en la zona norte, bastante grande, aunque la productividad sigue siendo poca. Y como les comentaba, esta foto la saqué de internet, nunca he llegado a ir tan al norte. Las aguas son más celestes y las arenas suelen ser más blancas. Entonces, hablemos ahora de la geopolítica. ¿Qué entienden ustedes por la palabra geopolítica? A ver, ¿quién me ayuda un poquito con ese significado? ¿Quién me ayuda un poquito con ese significado de geopolítica? La geografía del país en general es muy importante para la política de este, ¿Por qué razón? A ver. porque depende de dónde esté situado el país, hay diferentes ingresos, no sé, sean minerales o ya sea en fauna o en flora. Ya. ¿Por qué será importante nuestra ubicación geográfica en nuestra política y en nuestra economía? Esa fue una pregunta de examen de admisión y de hecho fue en extraordinarios. ¿Por qué es importante nuestra ubicación geográfica para nuestra política y nuestra economía? ¿Qué tiene que ver? Porque Si no tienes sacamos te voy riquezas. ¿Riquezas? A ver, ¿quién más me puede argumentar algo? ¿Los leo o los escucho? Estamos aquí para discutir un poquito. ¿Por qué creen que sea importante? Se habla de que, bastantes han postulado que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, por ejemplo, han dicho por ahí, ¿verdad? He escuchado esa postura. ¿Por qué creen ustedes que sea importante nuestra ubicación geográfica para nuestra política y nuestra economía? A ver. Porque para poder, digamos, que la política conozca el país y la economía pueda desarrollarse, tienen que tener en cuenta nuestra geografía, o sea, todas las regiones, qué es la, digamos, la actividad más fuerte en las regiones, cuál es su territorio, cómo es su clima, todo eso se involucra para que pueda haber un desarrollo en la política, por eso geopolítica, y en la economía. Ya, y Claro. otra pregunta que vino. A ver, te escucho, hija. No, no se preocupe. Otra pregunta que surge a raíz de eso. Más allá del tema de corrupción, dejemos un poquito de lado el tema de la corrupción en el Perú, que es bastante alto. ¿Por qué es que Perú, a pesar de tener tan buena ubicación geográfica, no posee un desarrollo muy alto? Yami, yo sé la respuesta. A ver. Yami, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero si más no me equivoco, todo es por culpa o sea, de la mala administración que tenemos. Por ejemplo, cuando teníamos lo de las aves guaneras, nos convertimos en una gran potencia, pero al momento de endeudarnos con Dreyfus, lo perdimos todo. Entonces, por más de que tengamos un país muy rico, todo está en la mala administración que tenemos, a pesar de la corrupción o otras cosas, o sea, está en las malas decisiones que tomamos. Aparte de que también todas las riquezas las hacemos explotar por empresas extranjeras. Entonces el costo-beneficio que hay en ellas es mínimo para el Perú a comparación de lo que se llevan en materia prima. Ya, ahí dijiste algo muy interesante. En el Perú generalmente somos un país netamente exportador, ¿verdad? Damos nuestros recursos y que otras empresas extranjeras pues produzcan a raíz de ellas y lo peor, luego nos las vuelven a vender a mayor precio. Eso en todo. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de eso hasta en las pequeñas cosas. Como les conté, yo viví en, ¿cuántos? A ver, cuatro países. Entonces, eso lo he visto de manera más fuerte acá en Perú. Porque, por ejemplo, otros países también son exportadores, pero también tienen industria. Y eso es muy importante para su economía. En el Perú casi no tenemos industria. Eso nos falta. Más allá de la corrupción, también está el tema de que
nuestra geografía, a pesar de tener una muy buena ubicación geográfica, tenemos bastantes linderos que nos dividen, ¿sí? Por ejemplo, llegar a la Sierra Profunda, pleno siglo XXI, sigue siendo algo muy complicado, algo muy difícil. Por ejemplo, yo les comenté alguna vez que a mí me encanta viajar. Este año estoy sufriendo por esa razón. Cada que tengo oportunidad, trato de ir, trato de viajar, trato de conocer, y trato de conocer sobre todo los pueblos profundos. No solo viajar así como que, wow, voy a ir al mejor resort. No, me gusta, no sé, adentrarme en ese tipo de vida. Y, por ejemplo, cuando tú viajas a un pueblito de la sierra, llegas, digamos, a la ciudad principal. Eso me pasó cuando viajé a Huancaya. Huancaya queda en la sierra norte de Lima. ¿Sí? Entonces la capital de ese lugar vendría a ser Lima, por así decirlo. Para llegar de Lima a Huancaya son aproximadamente 9 horas de trayecto, ¿ya? Ahora, a esto aúnale que solo hay una carretera en un solo sentido. Quiere decir que de una hora por ejemplo, me parece que era de 6 de la mañana a 12 del día, podías ir a Huancaya. Y de 12 del día para retornar, solo podías hacer eso, retornar de Huancaya. Entonces, todas estas diferencias en desarrollo es lo que nos limita como país también a adquirir mayor calidad de riquezas. Tiene que ver mucho la corrupción, es cierto, pero también tiene que ver nuestra geografía, que es tan complicada, ¿sí? Un día, por ejemplo, se ve eso tan triste que las personas están regresando a pie a sus pueblos. Es para mí algo devastador. Pero vámonos de nuevo al mar. Vamos a seguir hablando de geopolítica cuando hablemos de todas las regiones. Me gustaría que investiguen un poquito más de geopolítica, comencemos a hacer discusiones al respecto, porque eso es muy importante para que ustedes forjen una idea pura sobre el tema. Sabemos que el océano, desde la existencia de la humanidad, ha sido una consecuencia o ha sido una ventaja. ¿Por qué? Desde los inicios era el principal medio de comunicación. Es más, hasta cierto punto se estimaba que un país que no poseyera mar, pues estaba limitado al subdesarrollo, ¿sí? Países que no han tenido salida al mar la han tenido muy difícil para lograr desarrollarse a lo largo de la historia. A tal punto que el geopolítico Federico Ratzel, uno de mis favoritos, dice sobre el mar. El mar es la mayor totalidad de nuestra tierra y las partes mayores de él son solamente islas. Nuestras residencias están rodeadas por agua. Aún así se hallan bastante tierra adentro y en el fondo de cada horizonte que se extiende a lo lejos brilla el mar. Él habla en este párrafo de la importancia del mar para nuestra tierra y para nuestro desarrollo. Más allá de una fuente alimenticia, pues el mar es la grandeza para el pueblo. ¿Por qué? Porque le permite exportar, le permite importar, le permite diferente tipo de desarrollo cultural, ¿sí? Acá les muestro un poquito sobre la famosa división de las 200 millas náuticas que se estableció en qué gobierno. Le pongo 2 puntos aquí, me diga qué gobierno. Es más, ese apellido lo tiene un distrito de Arequipa. ¿Quién me dice bajo qué gobierno? José Luis Gustavo Rivera. Ya. Entonces, ya está, muy bien. Se estableció. Pero en realidad nosotros, y la discusión del 2015, en realidad nosotros somos dueños de 200 millas mar adentro. O sea, en realidad podemos abarcar y defender toda esa cantidad. De hecho, no. El conflicto nos ha demostrado que no. Que a pesar de que sigamos tercos en nuestra posición, que las 200 millas y las 200 millas y las 200 millas, no podemos navegar ni proteger toda esta zona. Y ya vamos a analizar la posterior, porque eso es bastante interesante. Vamos a hablar del conflicto histórico, porque ya se nos va la hora, chicos. Ustedes me parece que tienen otra clase. Esto nació en el año 2008, en el que el gobierno impuso una demanda contra Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia por la siguiente razón. Chile decía lo siguiente: según el paralelo de mi mapa, yo tendría que pescar en esta zona, ¿ok?
que básicamente ya pertenecía a la zona peruana, ¿sí? Entonces yo tengo que pescar en esta zona. ¿Por qué? Porque si yo me voy derechito, pues me corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? El gobierno peruano encontró a pescadores chilenos en la zona que consideraba que era parte de su territorio. Interpuso una demanda para que se revisara los tratados limítrofes que existieron posteriores a la Guerra del Pacífico y que también los que se dieron en el año 1929. ¿Sí? Perú decía lo siguiente: no, porque si yo veo mi territorio va hacia abajito. No sé si logran ver mi flechita, hijos. No sé si logran ver mi flechita. ¿Sí? Perú decía, a mí me corresponde toda esta zona, porque según la latitud. Entonces, este famoso triángulo que estoy mostrando acá era el que estaba en disputa. Chile decía, me pertenece esta zona, Perú decía, me pertenece esta zona. Como no se llegó a un arreglo, y para peor suerte, en ese entonces teníamos un presidente un poquito ayayero. A ver, ¿quién me dice quién estaba de presidente en ese tiempo? 2008. ¿Quién me dice quién estaba de presidente? Ollantumala. ¿Ollanta? ¿No es Toledo? Alan García. Anda, Alan García. a ver, Alan Alan García. García, Miss. a ver, investíguelo rapidito. Alan García. Alan García. Fujimori, No, Fujimori ya estaba preso ahí. Alan García. Alan García. García. Para que tengan una idea de más o menos cómo se vivió este conflicto, en el año Toledo. 2000, no, Alan García. En el año 2008 yo estaba en Chile, estaba radicando allá. Y salían noticias en Chile después de las amenazas que profería este señor contra el país vecino por el famoso límite marítimo. Entre ellos amenazaba de guerra, que él iba a declarar la guerra a Chile y no sé qué tantas cosas. Chile se estaba armando. Yo me acuerdo que yo vivía en Chile en ese tiempo y como nunca comenzaba a ver los famosos aviones de guerra por el cielo. Y sería básicamente por esto, porque no se supo arreglar en una primera instancia. El gobierno sostenía que esa línea no estaba fijada por ningún tratado y que en realidad se tenía que hacer pues de la forma que era, por el tema de las latitudes y todo ello. Sin embargo, Chile decía que sí estaba fijada. Santiago rechaza todo el plan, ignora la frontera chileno-peruana y hay un atentado en pleno mar contra los pescadores chilenos. A raíz de eso, pues es que la Corte de la Haya decide intervenir para resolver este conflicto, quedando por esta vez ganador Perú, por así decirlo, porque demostró mejor su tesis. Yo ya les dije cómo lo demostró Chile. Y eso fue en el año 2015. ¿Ustedes estaban en cuánto? ¿Primera secundaria? Si no estoy mal, me equivoco. ¿Sí, no? Sí. Ya, primera secundaria. Entonces, ustedes ya más o menos tienen que escuchar este conflicto un poquito por ahí. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que ustedes tengan del tema? ¿Alguna duda que tengan de la tarea? En la tarea del ensayo, ¿podría especificarnos bien cómo tenemos que hacerlo, por favor? Claro. El ensayo les he pedido un ensayo sobre lo que fue el conflicto Perú-Chile. Si ustedes hubieran estado defendiendo, ya sea, se pueden poner en posición de ser Chile, sería más interesante que alguien lo haga desde el lado chileno. ¿Cómo ustedes hubieran defendido ese territorio en la Corte de la Haya? ¿Qué 3 argumentos me hubieran usado para decir yo tengo la razón? Más allá de una solución. A favor de Perú, ¿no? Puedes hacerlo a favor de Perú, sí. Sí, o sea, de hecho, la mayoría sé que va a optar por el lado peruano, porque hay mucha más información.
Pero yo invito a alguien por ahí que sea un poquito más curioso a que lo haga desde el lado chileno. Si tú hubieras sido parte de la defensa chilena, ¿cómo lo hubieras hecho? Yo creo que eso sería un poquito explorar más allá tus límites.